Diputado, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esta? Ahora sí, retomando el tema serio después de de las bellaqueces y demás. ¿Qué sigue ante esta situación, esta resolución de un tribunal colegiado que ordena suspender la publicación de la reforma judicial? ¿Cómo estás, Marta? Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Astillero. Bueno, nada más ahí precisar que yo dejé mi función como legislador el último de agosto. Ahora nada más estamos en el Consejo de Morena. Pero comentarte sobre este punto, el magistrado que otorga esta nueva suspensión se llama, ahorita te voy a dar el nombre, estoy abriendo el documento. Incluso... Martín Ángel Rubio Padilla. Sí, un poquito más adelante, perdón, un poquito más adelante, más atrás, me atraso, Hamlet. Nosotros estuvimos dando a conocer aquí al inicio de Astillero Informa la organización que impugnó esta decisión. Y es una organización de desaparecidos que no tiene mucha vida pública y que ahí aparecen dos personajes que son Emilio Álvarez y Casa y también Fernando Belaunzara, nada más para el contexto. Bueno, pues ilustres integrantes del extinto PRD. Bueno, pues comentarte sobre este punto. El magistrado es Martín Ángel Rubio Padilla, que estuvo en las protestas frente al Congreso de Colima. Ahí también derribaron las puertas, pero adentro había pues policías resguardando las instalaciones. Y corrieron noticias falsas sobre una supuesta agresión de la policía a este magistrado. Los videos señalan claramente que fueron los propios manifestantes quienes aventaron un ladrillo o una roca a la zona donde estaban los policías y no lograron su cometido de descalabrar a un elemento de seguridad, sino al propio magistrado. Entonces, te voy a compartir ahora estos tweets que lo comprueban. ¿Con quién te los puedo mandar? Sí, ¿Con Alex? Sí, con Alex, pero también si dice, los vamos buscando nosotros también. Se los mandé a Alex porque no son míos, los comparten otras fuentes. Entonces ya los tiene ahí Alex en su web. Se trata de este magistrado y es la última línea, digamos, antes de ya la entrada en vigor de la reforma, porque pues tiene 24 pasos una reforma constitucional. Tiene que arrancar en comisiones y pleno de una cámara y luego comisiones y pleno de la otra, y después de ahí se tiene que ir a las legislaturas estatales, por lo menos 17, más los 4 pasos iniciales 21, y luego ya pasa a sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, y ahí están los 24 pasos para la aprobación, digamos, en sus términos de una reforma constitucional. Se ha estado quejando mucho la derecha también de la velocidad en la discusión en las legislaturas locales. Y aquí hay una distinción muy importante de fondo que hay que considerar. Cuando la discusión está en pleno o en comisiones de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, los legisladores tienen el derecho de presentar propuestas de modificaciones. Tanto en la comisión de puntos como en el pleno de la Cámara se hicieron varias modificaciones a este dictamen. Sin embargo, cuando este asunto de la reforma constitucional, cualquiera que sea, baja a las entidades federativas, ahí las y los legisladores ya no pueden hacer solicitudes de modificación. Ni siquiera las legislaturas locales en su conjunto podrían decir, pues yo estoy de acuerdo con 20 artículos de la reforma, pero este de aquí no me gusta. Entonces, la opinión de las legislaturas locales se reduce a un simple sí o no, que es lo que ocurrió durante todos estos días. Y seguí varias de las discusiones que se dieron en los congresos locales. Por ejemplo, vale mucho la pena retomar el discurso del diputado Marcos Rosendo, presidente del Congreso del Estado de Tabasco, donde recalca este aspecto sobre los límites de una legislatura local. Luego, por ejemplo, también ayer, ya de madrugada, pues sesionó el Congreso de Jalisco y por mayoría determinaron votar en contra de la reforma. Ya no era muy trascendente el voto porque ya se había logrado más de 17. Pero ahí igual los diputados de Morena estuvieron muy bien. La diputada María Padilla dio un buen discurso. La diputada Mara Robles, de un partido local que se llama Hagamos, con el que fuimos en coalición, dio también buenas cifras. El nepotismo en Jalisco, tanto el Poder Judicial Federal como local,
es cercano al 70%. Entonces, ves cómo en algunas entidades, pues este fenómeno está más acentuado. Y ahora con este magistrado de Colima, pues lo que él intenta, el magistrado descalabrado por sus propias huestes, lo que él intenta es detener desesperadamente esta reforma, pero pues es absurdo que le ordenen a un servidor público que no se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma. Eso va a suceder. Ahorita en el Senado se hace el cómputo, dicen cuántas legislaturas votaron a favor y en contra, por ahí estaba también la opinión del presidente Noroña, y ya después en la Cámara de Diputados ya también están convocados para sesionar al rato a las 6:30 de la tarde, y ya se va a hacer la declaratoria de reforma constitucional, y ya el Ejecutivo lo publicará y entrará en vigor, Marcelina. Así es, entonces el magistrado, el que está trabajando en este momento, sí, deja la suspensión de actividades y está trabajando, es el magistrado del Tribunal Colegiado Martín Ángel Rubio Padilla, quien dijo Sí. que había resultado lesionado por una pedrada en la cara, ahí, Sí. en esta situación. ¿Cuál, al final la reforma se va a publicar sí o sí? Porque parece que hay una cuestión irregular ahí de impedir y bloquear su publicación, Hamlet. No, sí, se tiene que publicar, no pueden detener el proceso de reforma constitucional, eso es ilógico, porque si los jueces tuvieran esa facultad, significaría que están por encima del poder constituyente. Pues si hay alguien que le pueda dar órdenes al poder constituyente, significa que está por encima de eso. Y la única persona que le puede dar órdenes al constituyente, pues es el pueblo. Y eso ocurrió el 2 de junio mediante su votación, mediante su sufragio. Y es un órgano colegiado muy complejo. Mira, 500 diputados federales, más 128 senadores, son 628. Y luego en el país tenemos cerca de 1,300 diputados locales. Estás hablando de cerca de 2,000 personas que tienen la facultad de opinar y de votar cuando hay un proceso de reforma constitucional. Que algunos estados hayan decidido no avanzar en la discusión es una cosa, pero tienen el derecho a opinar y a pronunciarse. Por eso yo decía, bueno, ayer Jalisco votó en contra, qué bueno que vote, qué bueno que opine, son parte del constituyente, además pues es mi estado. Y ya anunciaron también ahí otro punto donde va a haber algún conflicto, digamos, posterior a la publicación, que son las impugnaciones. Eso ya lo anunciaron, y es previsible que presenten una controversia constitucional. Hay, digamos, 3 mecanismos ordinarios para poder impugnar un acto de autoridad. Uno es el amparo, ese sería improcedente por el artículo 61, fracción primera. Otra es la acción de inconstitucionalidad, ahí la oposición no tiene los votos en la Cámara Federal, y depende, si los reúnen en el Senado, les tendría que firmar, por ejemplo, Barreda y Yunes. No sé si ellos dos vayan a querer firmar para lograr el tercio. Y luego tienes las controversias constitucionales que pueden presentar tanto las alcaldías como los gobernadores. Y también podrían intentarlo, extendiendo un poco la interpretación, los congresos locales. Pero como serían casos pues de algunos estados de oposición, digamos, gobernados por la oposición. Pero a ver si el gobernador Samuel García, a ver si Enrique Alfaro, a ver si Diego Sinue, si Mauricio Curi, de Querétaro, se animan a presentar una controversia en contra de la aprobación de la reforma constitucional. Yo creo que no tendrían ahí legitimación, y además esta es una reforma que responde y que cuida mucho el federalismo, Marta. Sí, ¿qué significa esto? Ya son ¿cómo interpretan estas determinaciones, estas suspensiones, estos retrasos de esta reforma judicial? ¿Cómo podríamos calificar estos retrasos y esta forma de actuar de la oposición? Parece que se nos cortó un poquito ahí la comunicación, y lo cierto es que volvemos a
este magistrado del tribunal colegiado, quien es el que está bloqueando la publicación a la reforma al Poder Judicial, es Martín Ángel Rubio Padilla. Él estuvo en estas protestas ahí afuera del Congreso de Colima ayer, y bueno, yo creo que después de que le dieron una pedrada, o de acuerdo a Oscar Adrián, esta persona ahí en X, pues dejó tantito la pedrada y se fue corriendo Marta Olivia. Esa suspensión. Sí, Hamlet. Hola Marta Olivia, oye, te tengo que dejar porque ya está por iniciar la sesión acá en el Senado. Nos invitaron para la declaratoria. Te agradezco mucho por tu tiempo y por la oportunidad de hablar con la audiencia. Bien, seguimos en contacto. Hasta pronto. Que estés muy bien. Gracias.